Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta instancia de donde vamos a compartir algunas reflexiones, en este caso sobre los procesos creativos en la música. Vamos a comenzar preguntándonos qué es la creatividad y vamos a analizar algunas definiciones de pedagogos de diferentes contextos. Por ejemplo, tenemos una definición recogida por Maravillas Díaz y Ana Lucía Frega, recogida de sus alumnos, que dice, para ellos era, la creatividad es transformar elementos para adaptarlos a las necesidades, proyectar hacia afuera lo que tenemos dentro, salirse de los esquemas para generar algo nuevo, también dar respuesta personal a un problema que se plantea y dar oportunidad a otra cosa, originar algo a partir de unas pautas que sirven de referencia, explorar, construir, compartir, crear, haciendo uso de la imaginación. Y también tenemos el aporte de la pedagoga británica Joanna Glover, que para ella la creatividad consiste en crear o inventar música, variar, improvisar, arreglar o componer. Significa asumir el reto de analizar y conocer en profundidad, investigar, seleccionar, organizar, planificar. También es desarrollar un proyecto, tomar decisiones, dar cauce a la iniciativa, expresar, comunicar. Y también encontramos otro enfoque de un psicólogo húngaro-americano que se llamó Mihaly Csikszentmihalyi, que consideró que más allá que de definir qué es la creatividad, él definió, se preguntó dónde está la creatividad. Entonces él creó, digamos, el concepto de la creatividad como fenómeno sistémico, porque él consideró que la creatividad no reside únicamente en la mente de las personas, sino que es eso, un fenómeno sistémico y sociocultural. ¿Por qué? Porque depende también del contexto de esa persona que creó algo, ya que no hay forma de saber si un pensamiento es nuevo o valioso sin la confirmación externa, sin la confirmación del contexto donde está esa persona. Porque, y ahí imaginemos un caso, una persona en determinada ciudad crea una máquina que él considera que es original, que él la creó por primera vez. Pero en contacto con otras personas, con técnicos o con personas formadas específicamente en esa disciplina, le dicen, no, esta máquina funciona, ya fue creada hace mucho tiempo y ya se utiliza en determinado país, en determinado lugar que la primera persona desconocía. Entonces, ¿en qué consiste el sistema que creó este psicólogo? En que tiene que haber tres partes independientes para poder determinar que un acto, que una creación, una obra de arte es creativa realmente. Entonces tiene que haber un campo, que es ese sistema simbólico de reglas y procedimientos de un dominio, por ejemplo, las matemáticas, la música, el arte, ¿sí? Que es ese repositorio del conocimiento humano que se ha acumulado hasta ese momento. Luego también tiene que haber un ámbito. ¿Quiénes conforman ese ámbito? Los expertos
que, por ejemplo, los críticos, los directores de museos, los académicos, los editores, que son quienes deciden qué ideas merecen ser incorporadas a ese campo, a ese repositorio. Y también tiene que estar la persona, el individuo, que usando los símbolos del campo produce una idea nueva que luego el ámbito selecciona para incluir en ese campo. Entonces, como dijimos antes, una idea creativa necesita ser reconocida por el ámbito para existir como tal. Y acá tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, Mendel, el científico que trabajó sobre la herencia, fue considerado creativo, pero solo después de muchos años que él había terminado su trabajo. Y algo similar sucedió con Johann Sebastian Bach. No fue conocido sino hasta 100 años después de su vida, de su muerte, mejor dicho, 100 años después de su muerte, que Mendelssohn rescató el trabajo, todas las obras de Bach y las dio a conocer. Y ahí fue que se reconoció la obra de Johann Sebastian Bach, ¿sí? Entonces, fue ese ámbito de críticos y de músicos que reconocieron el talento de Bach y la creatividad. Entonces, ese ámbito fue ese contexto, ¿vieron? De 100 años, de la sociedad de 100 años posteriores a su vida, que lo reconocieron. Y bueno, y por otro lado también vemos que la creatividad también depende del lugar y del tiempo, cuando se dan las condiciones para que en un lugar y un tiempo realmente se generen novedades, se generen cambios. Y acá cita este psicólogo cita el caso de Florencia en el Renacimiento, que floreció gracias a condiciones sociales específicas, que se dieron condiciones donde había dinero, había mucho movimiento, había mucho mercado, comercio, perdón, y bueno, y Florencia creció y creció desde muchos ámbitos, ¿sí? Bien. Desde la historia de la música en el siglo XX, nosotros, como educadores, debemos reconocer varias etapas. Al comienzo del siglo XX encontramos a pedagogos como Dalcroze o Willems, que influenciados por los descubrimientos de la sociología, de la psicología, todos esos descubrimientos que por otro lado generaron el movimiento de escuela nueva, esos descubrimientos influyeron en pedagogos como Dalcroze, Willems, Kodály y luego Orff, para que surgieran estas metodologías. Y eran eso, surgieron metodologías donde hubo una creación, se crearon esos métodos totalmente que marcaron un antes y un después en la educación musical, porque todos ellos estuvieron influenciados por estas investigaciones de las que le hablé hace un momento, y también y sobre todo rescatando el lugar del niño como aprendiente, ¿verdad? Como estudiante. Entonces, los primeros fueron Dalcroze y Willems, y si bien no había en sus métodos un gran espacio para la creatividad, el método en sí era creativo. ¿Tá? Ya ahí también reconocemos creatividad ahí. Ellos fueron incluyendo, fueron los primeros, digamos, que incluyeron algún espacio de creatividad, no puedo decir que no, pero los que lo siguieron fueron ampliando ese espacio, digamos. Kodály también fue posterior a Willems, y luego vino Orff,
que también trabajó desde la utilización del instrumental Orff, ¿sí? Que lo reunió todo ese instrumental de manipulación sencilla. Y sí, ya en Orff fue más notorio el espacio que su método le daba a la creatividad en la formación del niño, en la formación musical del niño. ¿Tá? En el último tercio del siglo XX ya encontramos un cambio bastante importante porque surge la metodología de Murray Schafer desde Canadá, John Painter desde Inglaterra. En Francia también hubo un grupo de investigadores musicales, que es lo que significa esa sigla, que no se las voy a decir en francés porque no soy capaz, pero es eso, un grupo de investigadores musicales como Schaeffer, Ravel, Delalande, Henry, que eh, em, rescataban la valoración del sonido en sí mismo. Eso fue el cambio como que más grande que hubo, donde Murray Schafer, como muchos han trabajado con él, porque acá en Uruguay, en Sudamérica, la metodología de Schafer ha calado mucho, este, que valoraron el sonido, no tanto como base, ¿verdad?, de estudio y de análisis y de aprendizaje. Aprender a escuchar y a producir el sonido. Entonces también rescataban el sonido de la naturaleza, trabajaban las grafías analógicas y también las tecnologías electrónicas. Tanto Schaffer como John Painter trabajaron la música contemporánea y la creatividad. Ahí también es que vemos que hay un espacio muy importante destinado a la creatividad en la metodología de estos pedagogos. Acá en América Latina, en el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, cuenta Violeta Gensi que estas metodologías calaron hondo, y también en este último tercio del siglo XX hubo un encuentro con músicos de música contemporánea, donde tanto los músicos y los docentes intercambiaron espacios de intercambio, y así se logró llevar la música contemporánea al aula. Entonces todos fueron cambios que fueron llevando y acercando al niño desde diferentes ángulos, de diferentes enfoques, a diversas formas de creatividad. Bien, dos grandes formas de creatividad en la música. Permiso, perdón. Son la improvisación y la composición. ¿Sí? ¿Qué características tienen? La improvisación es aquella donde se compone mientras se interpreta, en el momento. Es una creación en tiempo real. ¿Sí? Tiene esas características de espontaneidad, de libertad, de exploración, de práctica, ¿sí? Intuición. Es una vía ideal para explorar y buscar materiales sonoros. Explorar en el momento. Estoy improvisando, pruebo esto, pruebo lo otro, ¿sí? La modalidad puede ser individual o grupal. Lo que sí es importante es lo que establecimos acá, que sea integrada en episodios, en episodios de un proceso, ¿verdad? La improvisación per se no contribuye a la creatividad si no está integrada, si no forma parte de un proceso, ¿sí? ¿Con qué se improvisa?
con sonidos del ambiente, aquellos sonidos a los que el niño ha llegado a explorar, llegado a explorar y conoce, ¿sí? O sea que lo ha internalizado porque sabe cómo obtener ese sonido, sabe que combinando una baqueta de determinado material con un instrumento de membrana va a sonar de determinada manera y va a sonar diferente que con otra baqueta de otro material, ¿sí? Entonces, por otro lado tenemos la composición. ¿Qué es la composición? Es ese proceso donde se crea música, pero se crea antes, se planifica, se organiza, se revé, se revisa, sí, se revisa, perdón. Y la composición es eso, se termina antes de la interpretación, antes de mostrarla. Se termina, se concluye, se, denme un momentito que tengo que correr algo de acá. Ay, no. Ay, perdón, perdón, perdón. Acá estábamos. Entonces, ¿qué formas compositivas tenemos? Muchas, ¿verdad? ¿A qué se considera composición? Por ejemplo, una reorquestación. Cuando en ámbitos profesionales una sinfonía se adapta para un cuarteto, ¿verdad? Ahí no tengo todos esos instrumentos de la orquesta, tengo un cuarteto, tengo un quinteto, bueno, lo adapto. Entonces se realiza una reorquestación. Ahí eso es una forma de composición porque se está generando en base a las ideas musicales originales, se está adaptando, ¿verdad?, a otros instrumentos. Una rearmonización, sí, nosotros oímos una obra y después la oímos de nuevo, ¿qué pasó? ¿Es la misma obra? Sí, es la misma obra. ¿Qué es lo que tiene diferente? La armonía se cambió, le agregaron dos o tres acordes entre medio de uno y otro y está más enriquecida esa armonía. Bien. Cuando se agregan o se sustraen componentes de una obra o se saca se sacan instrumentos porque no se disponen de todos los instrumentos, entonces también se adapta o se agregan. En el pop y la electrónica, cuando hay una mezcla, de nuevo, cuando se agregan componentes y efectos, también. Este, la composición también se considera un proceso colaborativo de sucesivas ejecuciones. A veces pasa que, perdonen, estoy muy mal de la garganta, estoy haciendo un esfuerzo y me va a quedar la voz así, y a veces me da tos. Esperemos que no me afecte mucho. Eh, la composición también puede ser un proceso colaborativo cuando diferentes personas proponen ideas y se va componiendo algo entre todos, ¿sí? Y cuando se interpreta una obra y en el momento se le agregó algo, quedó bien, bueno, se integra, ¿sí? Y bueno, el arreglo, esos arreglos que nosotros docentes hacemos a veces con frecuencia, porque tenemos registros de niños este, con la voz ya que está cambiando en sexto generalmente y no pueden llegar a cantar una melodía porque les resulta aguda. Entonces hacemos un arreglo, bueno, le asignamos a ellos una melodía más grave, un ostinato, un contrapunto, y ahí estamos componiendo, estamos generando algo nuevo, creando. Y bueno, la composición también se da que puede ser individual o colaborativa, como dijimos, entre varios autores. Este, ambos procesos no son opuestos, no son excluyentes. A veces se dan en una misma obra, se da que un grupo presenta la obra
y en medio de la interpretación, esa interpretación primera, surge una improvisación y bueno, y esa improvisación se integra a la obra y ya en la segunda ejecución ya se integró esa improvisación de la primera vez y ya forma parte de, de esa creación, de esa obra creada. Bien, por acá tenemos algunas propuestas didácticas, tomando como referencia a Murray Schafer, ¿sí? Que fue uno de los primeros, como dijimos, que le había dado un espacio en la formación musical a la creatividad, a la creación. ¿Viste? Vieron, para que se desarrolle la creatividad en los estudiantes. Entonces dijo Schaffer, el alumnado no es un receptáculo pasivo, sino alguien con capacidades que deben liberarse y desarrollarse. Él siempre creyó en las posibilidades de los estudiantes, que podían, sí podían crear, sí podían imaginarse, sí podían componer y crear música. Entonces él siempre trabajó a partir de la representación del entorno, por ejemplo, y él proponía uno de los libros muy trabajado entre nosotros es El compositor en el aula, de este autor. Y en algún lado de ese libro tiene propuestas como estas, como imitar sonidos del entorno con los medios posibles. Por ejemplo, a veces hay gente que sabe imitar sonidos de pájaros, ¿verdad? O si no, con elementos que tengamos a la mano, pueden ser este, instrumentos musicales o elementos para, por ejemplo, yo mencioné el sonido del canto de los pájaros, pero puede ser también, como dice acá, el tráfico, la lluvia. Vieron que la lluvia se puede representar con frotando las manos, frotando una bolsita de nylon, ¿sí? O con un palo de agua. Entonces, la representación del entorno siempre fue un espacio para recrear sonidos en el aula. ¿Cómo se recreaban? Por imitación directa, sí, como esta de imitar con las manos, crear un silbido o algo así. Por analogía sonoro-visual, cuando de pronto él plantea, por ejemplo, plantea combinar ambas, la analogía de lo sonoro y de lo visual con sonidos. Entonces decía, ¿cómo podemos representar una ciudad en niebla? Entonces algunos estudiantes habían pensado utilizar sonidos graves para dar la idea de ese movimiento de la niebla en la ciudad, que es lento, como que opaca las cosas. Y también, a ver, utilizar sonidos graves y utilizar voces, ¿tá? Voces que eran como inaudibles, como un susurro, ¿tá? Y bueno, él da muchas ideas en sus libros de cómo poder crear y recrear un entorno. Él también plantea trabajar la creatividad, trabajar las cualidades del sonido a través de la creatividad. Entonces, propone explorar la frecuencia, la intensidad, la duración y el timbre a través de la composición. Entonces él plantea que las tres primeras, frecuencia, intensidad y duración, son parámetros
que tienen un eje, que tienen opuestos, tienen un agudo, un grave, un fuerte, un piano, un corto, un largo. Entonces hay posibilidad de variar dentro de ese eje de un extremo al otro. ¿Qué pasa con el timbre? No tenemos un extremo, no podemos imaginarnos un eje que vayamos de un timbre extremo al otro. Entonces él lo que propone es, por ejemplo, crear ese eje entre, por ejemplo, dos tipos tímbricos diferentes, los instrumentos de metal y los instrumentos de madera. Entonces planteaba de pronto hacer una correlación, una gradación de a poco para ir trabajando el timbre y el concepto de timbre, partir de instrumentos de sonidos producidos por instrumentos de metal y de a poco ir cambiando hacia sonidos producidos por instrumentos de, de viento madera. ¿Tá? O instrumentos de idiófonos de metal e idiófonos de madera, por ejemplo, los instrumentos de placa también. Entonces, elegir el eje, digamos, no es un eje solo, pero sí elegir ejes para trabajar el timbre dentro de un contexto, para no querer abarcar mucho y trabajar con muchos instrumentos y con muchos timbres diferentes. Esas eran las sugerencias de Schaffer. Limitar la paleta, como dice acá, para concentrar la atención y no trabajar con toda la tímbrica que puede haber en un aula de clase. Entonces, todo el enfoque de Schaffer, de Murray Schaffer, es de mayéutico y colaborativo. ¿Por qué? Porque él hacía preguntas y surgían respuestas y después nuevas preguntas sobre esas respuestas. Había un ciclo de pregunta y respuesta para que el mismo estudiante pudiera encontrar sus las soluciones a sus preguntas. ¿Tá? Siempre había una vuelta, un ciclo a la primera pregunta. También tenemos una propuesta de creación, de trabajo con la creación, que surge de una obra del músico Terry Riley. Esa obra se llama In C o In Si. Fue creada en 1964. Si bien ya es una obra que está compuesta, tiene características que se pueden representar, que se pueden interpretar por instrumentos muy variados. Se pueden cambiar todos los instrumentos con los que él trabajó en una primera instancia. Y como es tan flexible esa obra, cada instrumentista puede tocar su parte tantas veces quiera, ¿sí? Puede decidir cuándo entrar y cuándo dejar de sonar. Y bueno, y como dice acá, es una obra flexible porque tiene un número muy variable de músicos, de integrantes y de instrumentos, por supuesto. Fomenta esa creatividad porque los músicos toman esas decisiones que yo les dije, deciden cuándo entrar, deciden cuántas veces tocar lo que les toca, lo que les corresponde. Y ahí el grupo va decidiendo, por ejemplo, las dinámicas, cuándo es más, puede interpretar más fuerte, cuándo más suave, más piano, y tomar decisiones diversas en cuanto a la obra. Esta obra es así significativa porque
puede ser representada tanto por músicos con experiencia como por estudiantes. Y ahora les muestro por qué. A ver. Bueno, denme un momentito porque me salté algunas. Esta es la obra, esta partitura que tienen acá a la derecha. Tiene 53 fragmentos, ¿sí? Rítmico-melódicos, que pueden ser interpretados por cualquier instrumento, ¿sí? Cualquier instrumento que los pueda leer, ¿verdad? O sea que eh, de pronto, si no hay 53 integrantes de un grupo, o de una clase, un estudiante puede representar más de un fragmento, ¿sí? Y ¿qué más les cuento? Acá les voy a mostrar cómo suena, cómo puede llegar a sonar. Acá estábamos, ¿sí? Entonces llegamos a Terry Riley. Acá les voy a mostrar. Es un grupo de estudiantes que creó esta obra. Ustedes van a ver que ya está compuesta, pero hubo un proceso antes. Ustedes se van a dar cuenta, como la mayoría son docentes de música, se van a dar cuenta qué negociaciones hubo, qué prioridades, qué decisiones se tomaron para crear esta obra, esta interpretación.
Bien, como vieron, en este trabajo había gran influencia de la obra de Murray Schaffer, ¿sí? Porque ellos imitaron con los elementos que tenían, imitaron un contexto de sonidos naturales para cantar luego esta canción, eh, La Flor de la Cantuta, ¿sí? Bien. Este es otro ejemplo por ejemplo, de improvisación que se puede realizar a partir del trabajo con una escala pentatónica. Bien, otra manera de plantear una propuesta de improvisación puede ser a partir de trabajar con una escala pentatónica. ¿Por qué una escala pentatónica? Porque al no tener los semitonos que tiene una escala mayor, por ejemplo, solo tiene estos sonidos, estos 5 sonidos. Al no tener estos semitonos de la escala, estos semitonos diatónicos de la escala mayor, tenemos menos posibilidades de generar disonancias, de generar pasajes que no sean muy agradables. Entonces da más libertad y propicia el entusiasmo del niño, que fácilmente combina esos 5 sonidos y, si bien puede sonar agradable o no muy no con mucho sentido, no va a sonar mal, no va a sonar feo, o sea que de manera que pueda desestimular al niño. Entonces, consideramos la escala pentatónica de Do, la escala mayor pentatónica de Do, tenemos acá. Pero en el piano, si trabajamos con un instrumento de placas, podemos sacar el Fa, la placa de Fa, del Si, para que el niño no se equivoque en su combinación y no caiga tocando un Fa o un Si que no corresponde a la escala pentatónica. Pero en el piano no. Entonces, una manera, bueno, podría ser poniéndole una marquita a las teclas que no puede utilizar, pero también es posible que el niño llegue a tocar esos sonidos, ¿no? Entonces, una manera de distinguir esos 5 sonidos con más claridad es utilizar las teclas negras, pero utilizar las teclas negras a partir de estas 3 primeras, de estas 3 que están juntas desde el Fa sostenido. Y acá también tenemos una escala pentatónica. Y nosotros podemos utilizar el concepto del Do movible, que es ese de llamarle Do a la tónica de cualquier escala. Entonces también tendríamos Do, Re, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Re, Do. También tenemos una escala pentatónica ahí. Y también facilita el hecho de reconocer los sonidos, reconocer las teclas que sí puedo tocar para crear una melodía, para combinarla. Entonces nosotros como docentes podemos crear una progresión armónica muy sencilla, breve, que utilice 4 compases. Y si, por ejemplo, si nosotros partimos de la escala de Do, en las teclas blancas, el Do real, podemos crear una progresión que sea tónica, sexta, quinta y tónica nuevamente. Tenemos que considerar que cuando vamos a armonizar una obra pentatónica, podemos crear acordes sobre cada grado de la escala y utilizar esos acordes para armonizarla. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, de la tónica, si volvemos a la tónica Do, la escala pentatónica mayor de Do, sobre Do podemos formar un acorde mayor, tercera y quinta. Sobre el segundo grado, que es Re, ya no tengo la tercera, sí tengo la quinta, ¿sí? Entonces puedo crear
un acorde de cuarta suspendida, ¿sí? Para utilizar ese segundo grado, para crear un acorde sobre ese segundo grado. Sobre el tercer grado, que sería mi, tengo la tercera, pero no tengo la quinta. Entonces puedo crear un acorde de quinta aumentada. ¿Sí? Me queda así. Sobre el quinto grado, que sería sol, no tengo la tercera de ese grado de sol. ¿Ah? Entonces también puedo formar un acorde de cuarta suspendida. Que quede ahí. Y sobre el sexto grado, o la relativa menor, puedo formar un acorde completo de tercera y quinta. Eso traducido al fa mayor de las teclas negras, que tengo acá, tengo el primer grado, el acorde completo, el segundo grado, recuerdan que no tenemos la tercera, entonces lo formo acá, hago un acorde de cuarta suspendida. El tercer grado, que era el mi, no tengo el séptimo grado, tengo acá la tercera, el séptimo iría acá, no lo puedo tocar, toco este de acá, sí, una quinta aumentada, menor y aumentada sería sobre el quinto grado no tengo la tercera, se acuerdan que era sol, el si no lo tengo, toco un acorde de cuarta suspendida, o sea que tocaría esto, ¿sí? Y sobre el sexto grado sí tengo todos los sonidos del acorde, que sería un acorde menor. ¿Ah? Entonces podemos hacer una progresión armónica partiendo de la tónica, el sexto grado, en acorde menor, el quinto o dominante en acorde de cuarta suspendida, lo puedo hacer así, o si no, solo así, hago la tónica del quinto, la dominante del quinto y la tónica del quinto, para luego volver a la tónica de la primera tonalidad en la que estamos trabajando. Es este, ¿sí? Entonces, partiendo de esa combinación, de esa progresión armónica, yo puedo pedirle a los niños, a los estudiantes, que comiencen con una melodía con sonidos de pronto de 2 pulsos, ¿sí? Para comenzar, tienen que comenzar en fa y terminar en fa. Y vamos a hacer 4 compases de 4 pulsos cada uno. Y que ellos toquen dentro de estas teclas negras, ¿verdad? Entonces, de pronto puede salir algo así. Con blancas en la mano derecha, una melodía muy sencilla. Luego podemos doblar la duración de estas, disminuir la duración de estos sonidos que están haciendo la melodía. En vez de sonidos de 2 pulsos, hacemos sonidos de 1 pulso. Y podemos trabajar con, o repetimos el sonido, o trabajamos con el sonido conjunto, para arriba o para abajo, y ahí hay otra variación. Entonces, hicimos otra improvisación, y así podemos ir complejizando esta creación, la creación que estamos haciendo en la melodía con la misma progresión armónica que estamos acompañando acá en la mano izquierda. Y ahí de pronto podemos crear algo con puntillo, por ejemplo.
algo así. Y podemos seguir complejizando esta melodía, ¿sí? Bien. Em, ay. Entonces, si pueden, cópiense esta página web que es de Riley, de Terry Riley, y que tiene mucha información. Está esta partitura más el video que les mostré de la interpretación. Igual, bien. ¿Qué estuvimos haciendo hasta ahora? Vieron que ese video que yo les hice con el piano, que lo tuve que hacer previo porque no tengo mi piano acá al lado de la compu. Yo les planteaba que el docente o alumnos más avanzados pueden crear una base rítmico-armónica, ¿sí? Para que luego por grupos los chiquilines vayan participando y vayan participando individualmente, ¿sí? De a poco participa uno, luego pasa otro y así se van alternando de forma alternada. Entonces, luego que pasamos del enfoque de Murray Schaffer, que era más inclinado hacia los sonidos de la naturaleza o trabajar los parámetros del sonido y eso, que ya volvemos a una improvisación métrico-tonal. ¿Vieron? Que ya trabajamos las estructuras musicales específicas. ¿Qué podemos trabajar a partir de la improvisación? Podemos trabajar elementos melódicos como intervalos, escalas, motivos, armónicos, acordes, funciones tonales de descanso y de tensión, ¿vieron? Relación, melodía y armonía. ¿Qué más? Contenidos formales como frases, semifrases, contraste. Contenidos rítmicos, ostinatos, patrones o texturales, que la mayoría de las veces es aconsejable trabajar la melodía acompañada directamente, porque ahí participa el docente o hay un elemento de estructuración de esa improvisación que los contiene. Entonces, la melodía acompañada es como que se adapta más a una estructura de clase. Y bueno, la notación convencional o analógica también está en cualquier improvisación. Es importante que se tengan registros de un trabajo de improvisación, que no quede en el instante ese, como la música que es efímera, que no quede y que se registre de alguna manera. Entonces se puede registrar a través de la notación típica musical nuestra, convencional, o a través de una notación creada por ellos, ¿sí? Entonces, otros apoyos para promover espacios de improvisación serían estos del cuadro de la derecha. Utilizar dispositivos de acompañamiento. ¿Vieron? Así como en el video que yo les planteé, el docente podía crear esa progresión armónica para servir de guía. Acá podemos utilizar también dispositivos de acompañamiento con TIC, por ejemplo. Entonces tenemos BandLab, que es un software gratuito, que es directamente en el navegador, no se tiene que descargar ni ejecutar. Y con funciones variadas, se pueden crear acompañamientos, ya hay hechos, ya los pueden elegir y ya está hecho ahí, se puede grabar, ¿sí? O también un teclado, vieron que ustedes utilizan un ritmo, eligen un ritmo y ya sea que decidan integrarle armonía o no, el ritmo está ahí y les sirve de contención, de marco. También con instrumentos. Los instrumentos de placa son fáciles de trabajar por los niños
De pronto un niño toca el bajo y otros niños tocan los otros, otros sonidos en los pulsos, en el resto de los pulsos. Por ejemplo, en algo en un compás de tres negras, tum, pam, pa, tum, pam, pa. ¿Sí? Se dividen las tareas. Bueno, obviamente que hay instrumentos como piano, como hice yo en el ejemplo anterior, guitarra o acordeón, como una solución rítmico-armónica. ¿Y qué va a hacer el improvisador? Va a tomar decisiones ahí en el espacio que tiene para improvisar. De pronto se puede cantar una copla y en el estribillo entra alguien a improvisar en ese espacio bien acotado. Luego se continúa con la copla, en el siguiente estribillo participan alguien o algunos otros estudiantes, ¿sí? Se van alternando, pero claro, tienen que tomar decisiones ahí, dentro de ese espacio, dentro de esos 4 compases u 8 compases o lo que sea. Y bueno, puede trabajar por un trabajo por imitación. Si en la parte anterior hay una pregunta, ellos pueden crear una respuesta o pueden imitar lo que escucharon en un instrumento y lo hacen en otro, ¿sí? Y bueno, y por acá abajo dice dinámica de la sesión. El acompañamiento suena continuamente, es lo que les he venido planteando. Los alumnos se alternan como improvisadores o como parte del acompañamiento, sin dejar que la música pare, ¿vieron? Porque así se mantiene ese ambiente de concentración para que se animen a liberarse y que suene algo. Y bueno, siempre es aconsejable que la improvisación métrico-tonal se integre y esté siempre presente como un proceso, ¿verdad? A lo largo de todo un año, a lo largo de un currículum, ¿sí? Bien, después tenemos algunos consejos para utilizar las TIC en educación musical. ¿Por qué integramos TIC? Porque sí, es un medio que los chiquilines se están familiarizando, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que son nativos digitales, decimos nuestros alumnos, pero a veces los estudiantes, por lo menos los más grandes, los del liceo, se manejan mucho en redes, sí, muy bien, pero a veces cuando tienen que manejar un determinado software, ahí tienen sus dudas. Entonces tenemos que acercarlos, sí, a utilizar todas esas herramientas que ya tienen, bueno, pero en un software específico. Las TIC desarrollan el espíritu crítico sobre los medios. Sí, no sé si han notado que los niños piensan, los chiquilines piensan que Google tiene la verdad absoluta. Sí, lo que dice Google es todo lo correcto, y no importa de qué página estoy leyendo o me estoy informando. Entonces, sí, tenemos que a través de las TIC tratar de hacerles ver que la diversificación de fuentes es lo que nos ayuda a realmente a decidir qué es lo verdadero y qué no es verdadero. Y a veces también la necesidad de dejar internet de lado y agarrar un libro de papel. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado, sí, que piensan que internet tiene la verdad de las cosas, sin clasificar el sitio que están consultando, ¿no? Bien, las TIC favorecen la interacción entre la audición, el análisis y la composición. ¿Por qué? Porque nos facilitan, es todo inmediato, ¿verdad? Nosotros se graba, se crea, se graba, se escucha y a la vez ya se puede editar y se arregla si algo no me gustó.
Entonces muy motivador para los chiquilines porque lo hacen todo en el momento, no tienen que estar esperando. Y bueno, eso, una respuesta inmediata tienen. Y sí, obviamente que las TIC nos acercan a repertorios variados, ¿sí? De siglo XX, XXI, lo actual, lo que salió ayer, hoy a mediodía. Este, bien, y acá tengo algunas herramientas para compartir con ustedes de acompañamiento automático, por ejemplo el BandLab o los teclados electrónicos, editores de audio o de partitura. Audacity es gratis, ¿verdad? Finales no lo es, pero MuseScore sí. Soundtrack for Education también es gratis, es una plataforma que es colaborativa. Además, uno puede encontrar, por ejemplo, loops, vieron melodías que comienzan y continúan, ¿sí? Bien, esto de acá es más o menos lo que hemos estado hablando. Bien, ¿cómo se evalúa la creatividad? ¿Se evalúa? Entonces, según algunos teóricos, algunos pedagogos, la evaluación se aplica principalmente al proceso y no al resultado, ¿verdad? La creatividad no consiste en lograr obras geniales porque estamos en educación. No estamos hablando de la creatividad de genios, que sí existe, ¿verdad? Acá estamos hablando de creatividad en educación, sino en desarrollar capacidades, ¿sí? Entonces, Díaz y Frega también consideran que la creatividad se evalúa a través de los atributos de la persona y del producto. ¿Qué características tiene ese producto que ellos crearon? ¿Tiene consistencia interna en las ideas, en el proceso de creación? Los procedimientos fueron válidos, fue lo que se trabajó en clase, utilizó esos procedimientos. Yo noté, yo como adulto, como profesor, como docente, observé que el niño realmente fue creando, tuvo ese proceso, que al principio no sabía por dónde empezar, pero luego fue uniendo una idea a la otra. Entonces, yo noté ese cambio. Bien. Y Swanik también piensa modos de evaluación, cómo evalúa, cómo evaluamos, cómo podemos evaluar los docentes. Entonces, desde lo sensorial, si ese niño, ese estudiante estuvo sensibilizado, si expresó algo que para él era significativo, desde lo manipulativo, supo realmente utilizar los sonidos que fue descubriendo, descubrió sonidos, combinó sonidos y también de expresión personal. Creó algo que realmente fuera, eh, expresara algo, expresara un sentimiento, una idea, un mensaje, enviara un mensaje. Entonces, desafíos de la evaluación en música. La música no admite aprendizaje acumulativo predeterminado. No sabemos, no podemos definir qué va a aprender un estudiante en ninguna disciplina, pero en música tampoco. El componente emocional es inherente, sí, va unido a la creatividad. La experiencia no es la misma para cada persona. Sin embargo, es posible y necesario establecer criterios para que la calificación sea viable, significativa y justa, para que yo realmente establezca pautas, criterios de evaluación para todos por igual. Entonces, evaluar la creatividad es evaluar la capacidad de iniciativa, de resolución de problemas y de respuesta personal, no solo el producto final, no solo. Y tenemos acá una breve conclusión: la creatividad en educación musical no reside solo en la mente del individuo, emerge de la interacción entre persona, campo y ámbito,
de la validación social y cultural, de procesos de exploración, composición e improvisación, y de la acción conjunta de maestros y niños en comunidades de aprendizaje. No nos podemos olvidar que nosotros también estamos aprendiendo como docentes y que es importante esa interacción entre el niño y el docente y ese aprendizaje de ida y vuelta. Entonces, por acá tenemos algo de la bibliografía que yo utilicé para esta ocasión. Y estaríamos terminando por acá. Les agradezco mucho que estuvieran acá presentes, y nos tomamos unos minutos para charlar, para hacer preguntas, aportes, reflexiones, lo que a ustedes les parezca apropiado.